Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro. Hoy, aquí tengo lunes, ¿qué pasó? ¿Qué pisó? Estamos martes 20 de junio de 2017. A ver, parece que la suerte parece estar echada para el ministro de Economía, Alfredo Torne, ya lo han dicho varias bancadas, pero más bien lo que parece, hay algunos informes, hoy recogí las opiniones de la gente en la radio, pues parece no estar echada para el Contralor de la República, Edgar Alarcón. Llama la atención, ojo, Héctor Becerril ayer yéndose por las ramas, pero bueno, habrá que esperar finalmente, pero creo que sería lamentable para todos los peruanos ver que Fuerza Popular tiene una manera con la cual muchos ciudadanos han coincidido que Alfredo Torne cometió un error y tendría que irse, pero para Edgar Alarcón, pero con pañuelito de seda, lo tocaba ayer el congresista Héctor Becerril. ¿Será esta la posición de toda la bancada de Fuerza Popular? Habrá que esperar, esperamos no estar en lo correcto y más bien que nos hayamos equivocado. Finalmente es importante que se recoja la defensa, la posición del Contralor, pero ahí están justamente los indicios, las pruebas, y si es que se toma una decisión respecto del ministro Torne con Alarcón, otra. En fin, para conversar no de este tema, pero quizá también si lo podemos tocar en su momento, estamos con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Cristian, buenas noches. A ver, lo primero que quería comentar con usted era finalmente si es que la Defensoría del Pueblo ha presentado una posición institucional respecto a la publicación del reglamento ayer de la alimentación saludable. Sí, acabamos de publicar un comunicado que en esencia dice lo siguiente. El tema es básico. Un reglamento no puede distorsionar, no puede ir más allá, no puede recortar la ley que pretende regular, la ley que pretende reglamentar. Y eso es lo que ha pasado con este reglamento. Fundamentalmente en algunos aspectos. Primero, la norma, la ley, la 30020, establece que los estándares o los parámetros que deben utilizarse para determinar si un producto tiene, digamos, demasiada sal, demasiada azúcar o demasiada grasa saturada, son los estándares o los parámetros establecidos por la OMS. Estos no son los que ha utilizado el reglamento, ha utilizado un modelo, el modelo chileno, y por lo tanto se aparta de la ley. Eso no puede hacer el Ejecutivo a través de su potestad reglamentaria. Y además establece la vigencia de la norma, la posterga a la aprobación de una suerte de directriz, de reglamento o directriz que va a regular este reglamento, cosa que tampoco puede hacer. Entonces, por estas dos razones nosotros consideramos que se ha excedido la potestad reglamentaria del Ejecutivo respecto de la ley de la alimentación saludable. Y no hay que perder de vista que estamos hablando del derecho a la salud, y particularmente en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de un derecho fundamental y por eso es que a la Defensoría le preocupa, le interesa este tema. Y porque además nosotros desde los primeros días que estamos en la Defensoría hemos señalado que los derechos fundamentales no solamente están en la relación Estado-ciudadano, sino también en la relación persona cuando se relaciona con una empresa en el mercado, lo que popularmente se conoce como consumidor. ¿Qué viene ahora entonces? Es decir, esa es la posición de la Defensoría. ¿Qué tendría que suceder? Porque finalmente, claro, la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso de la República también ha criticado el reglamento. ¿Hay algo que puedan hacer más allá de haberse manifestado con lo que efectivamente se publicó en el comunicado, pero lo que nos acaba de contar? Bueno, no hay que olvidar que esta ley se da el año 2013. Sí. Es decir, ya vamos 4 años y la ley no se implementa. Además hay un plazo de aplicación también de otros 4 años o cerca de 4 años, con lo cual llevaríamos 8 años. Esta es otra crítica que nosotros hacemos. El plazo no es razonable. Ok, entonces los parámetros y los plazos son, digamos, las críticas fundamentales. Sí, pero también hay que reconocer que hay un esfuerzo del Ministerio de Salud por reglamentar. Lo que ahora tiene que hacerse es generar cierto consenso. Nosotros comprendemos que una ley de este tipo tampoco se puede aplicar de la noche a la mañana, inmediatamente no se puede aplicar, pero tampoco podemos mandar a las calendas griegas una norma que, como dije hace un momento, está relacionada estrechamente con un derecho fundamental, el de la salud, y también en alguna medida el derecho a la alimentación. Entonces, lo que creemos es que ahora puede generarse cierto consenso entre los actores que tienen que ver con este tema, consumidores,
empresas y el propio Estado. De modo que se puede implementar de una manera más rápida, más acelerada. Fíjese, la norma también recoge, me refiero a la ley, no al reglamento, recoge un mandato. El Ministerio de Salud debe hacer un informe anual de estrategias y políticas públicas de salud vinculadas a la alimentación. ¿Usted conoce alguno de esos informes? No lo conoce, ni yo tampoco, es que porque no se han hecho. Sí. No se han hecho. Y vamos a esperar todavía más años mientras que tenemos productos que están generando daño a nuestros niños, a nuestras niñas. Ok, pero doctor, digamos, ¿no siente que se le carga todo el tema a los, digamos, a los alimentos industrializados y finalmente no se ha tocado el tema de la comida rápida? ¿No se ha tocado, por ejemplo, que uno vaya a un restaurante y cuando le sirven, no sé, un lomo saltado con tacu-tacu, también le pongan justamente la información? Porque, y yo, claro, entiendo que usted me dice derecho a la información y derecho a la, derecho a la salud y derecho, no me acuerdo cuál era el otro que decía, pero fundamentalmente es el derecho a la información para decidir cómo yo me alimento y eso cómo va a tener una consecuencia en mi salud. La información es fundamental, aquí es el eje de todo, porque no se le puede prohibir a una empresa que le ponga tal o tal cantidad de azúcar, como no se le puede prohibir a un restaurante que te sirva un dulce que tenga 12 veces el azúcar que te tienes que comer en un día. Cristian, es que ambas cosas, las dos cosas que tú mencionas, están en la ley también. Ok. Parte de la ley se refiere a la formación, a la capacitación de los niños, sí, de las niñas, de los adolescentes, respecto a cómo tienen que alimentarse. Y la norma no ha estado vigente, porque si la norma hubiese estado vigente, también se hubiese, el Estado tendría la obligación de haber implementado esas políticas públicas de información, de capacitación, de aprendizaje, de formación, de elección. Y la segunda cosa que señalas es que esta norma en efecto no prohíbe nada. Sí. La norma lo que hace es exige que se informe. Que se informe. Y que no te expropien tu derecho de elección. Ok. Porque al no tener información, te están expropiando tu derecho de elección. Porque sin información no hay elección eficiente. Correcto, pero por eso mi pregunta nuevamente, ¿no? O sea, ¿por qué no tener, si yo voy a una pastelería y me como un suspiro limeño, ¿por qué no también exigir que me digan cuánto tiene de grasa saturada, de azúcar y de eso? Es que eso se ataja, eso se soluciona justamente con lo primero que dije, la información. Cuando se informa a los niños en el colegio cuánto de azúcar, cuánto de sal, cuánto de grasas saturadas tienen determinados platos, determinados productos, es la decisión del consumidor, del ciudadano. Entonces, ¿por qué no informarle también respecto de las galletitas, de las gaseosas, y no hacer que en las gaseosas y en las galletitas salga cuánto te está... El tema de los parámetros, no la información. Usted está consumiendo 4 veces con este gaseosita. Es un tema de viabilidad. Evidentemente tú en un tacu-tacu no vas a poder no vas a poner ahí... ¿En el menú de la carta? Pues probablemente, ¿no? Pero lo otro es masivo. Si queremos atacar el tema de fondo, podría hacerse también. Si queremos atacar el tema de fondo, yo creo que pasa por la educación, por la formación. Tenemos que crear mejores ciudadanos en el mercado. Ok. Y a eso apunta la ley. Perfecto, mejores ciudadanos en el mercado. Los niños todavía no son ciudadanos, digamos, con todos los derechos, porque justamente son niños que tienen que ser tutelados por un mayor. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud tiene un programa como Caliwarma, en donde le dan la galletita con grasas saturadas y el juguito con exceso de azúcar? ¿No hay una contradicción? Es que eso tiene que ver justamente con ese informe anual al que hice referencia hace un momento. Ok. Recuerda que la norma recoge en uno de sus artículos el informe anual de políticas públicas y estrategias justamente para ver cómo está la alimentación. No solamente la alimentación que se provee a través de empresas, sino también en el Estado. Y ese informe no existe. Correcto. Entonces ahí hay un déficit muy grande. Esta preocupación y esta inquietud que tú nos planteas se vería solventada fácilmente con ese informe. Y este informe tendría que darse todos los años en la Comisión de Protección al Consumidor. Sí, pero independientemente de ese informe, digo, no se necesita llegar a ese informe para darte cuenta que justamente a ese juguito que le pide que ponga todo el azúcar en exceso que tiene para la buena salud, pues no se le esté dando a los niños de Caliwarma. Por supuesto. Correcto. ¿El Defensoría del Pueblo podría plantear eso? ¿Han investigado en algún momento cuál es la dieta que se le da justamente a los niños? Porque puede haber sido que algún padre de familia ha denunciado este tema. No, en realidad una denuncia puntual no tenemos, pero una preocupación y una acción de la Defensoría. A partir de esta gestión estamos desarrollando justamente eso. Uno de los temas de la Defensoría es la salud.
La salud, no solamente aquella que se da a través de las entidades o las instituciones, sino la alimentación, sino además también es la preventiva, finalmente, ese es el tema de prevención. De y alguna precisamente manera. por eso es que la Defensoría en su momento va a hacer una supervisión a todos estos programas. Ya lo hemos anunciado esto, ¿no? Ok, sí. El tema pura vida, porque claro, uno podría decir, he visto ahora muchos artículos que han salido, Editorial del Comercio, Federico Salazar, que dicen, ya ves, todo el mundo ha exagerado un poco, porque claro, el Congreso fue un poco más allá al prohibir justamente la importación de leche en polvo. ¿Está de acuerdo con ese tema? ¿Fue una exageración? ¿Cómo ve ese tema? Bueno, a ver, hay que entender que los derechos fundamentales no solamente están en relación con el Estado, también están en relación con las empresas. Correcto. De ninguna manera se reducen a la relación con el Estado. Y nosotros hemos subrayado eso desde el primer momento. De hecho, el Código de Protección al Consumidor es un desarrollo de una norma constitucional. Es la defensa de la persona en el mercado, la defensa de ciertos derechos fundamentales en el mercado, salud, educación, alimentación, seguridad. Todos esos bienes no solamente los provee el Estado al ciudadano, sino también son provistos por las empresas a las personas en el mercado. Y por eso es que hay que protegerlas. Evidentemente, y este es el camino por donde nosotros transitamos, no debemos maximizar. Tampoco podemos ser extremistas, irnos al otro lado y hacer un populismo de consumo. Porque un populismo de consumo puede llevar a la paralización. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante una realidad. En el caso Pura Vida, yo lo dije concretamente, esa etiqueta estaba diseñada para engañar. Yo lo dije sin ambajes, sin rodeos. Estaba diseñada, porque usted veía la etiqueta y decía, era una imagen, vaso de leche igual a 100 y pico de gramos de pollo, a 100 y pico de gramos de carne, a 2 huevos y a media taza de garbanzos. Entonces yo, ciudadano, veía eso y decía, esta es una super leche, de una super vaca. Porque esa imagen permitía esa lectura. Pero resulta que sí tiene leche de vaca, además con el tema de la leche de soya, un poco de leche, o sea, finalmente termina siendo, ¿se exageró o piensa que no? Yo pienso que no, mucha gente defiende y todo, pero más bien ahí me ha demostrado que Panamá tiene algunos parámetros bastante más interesantes que los nuestros. Lo que aquí hay, me parece, es justamente empresas que han manejado un poco el reglamento para beneficiarse y poder hacer este tipo de cosas, porque lo más grave fue que Gloria dijo, yo no he incumplido ningún reglamento, es decir, parece que estaban parados en poner la vaquita y decir que, o hacer sentir a la gente que esto era completamente leche de vaca. Esto que acabo de decir no tenía ningún fundamento legal, ninguno, cero fundamento, el que acabo de señalar. Respecto de si podía o no podía llamarse leche, este es otro tema, pero lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Las leyes, si no tienen instituciones que las hagan cumplir y ciudadanos que las hagan cumplir, no sirven de nada. Es como que tuviéramos una partitura musical y no tenemos orquesta. Eso es lo que nos ha faltado en el Perú. Institucionalidad, instituciones que funcionen para que esas normas... no han funcionado? Evidentemente Indecopi, ¿Digesa? Evidentemente Digesa, no han funcionado. Esas instituciones tenían una lectura equivocada del artículo 65 de la Constitución. El artículo 65 de la Constitución no le decía a Indecopi o a Digesa, no le decía, tú ponte de árbitro. Dice literalmente, protege al consumidor, dice. Protege a la persona en el mercado. Es un mandato, no es una recomendación, es un mandato puntual. Protege a la persona en el mercado. Y todo el aparato legal, diséñalo para proteger a la persona en el mercado. Sí, pero ¿qué permitió, digamos, qué ley falló, qué mal estaba planteado desde un inicio para haberle permitido a esta empresa, Gloria, haber dicho, bueno, ok, voy un poquito a jugar con este tema y me voy hasta ese extremo? Cosa que en Panamá nos ha quedado claro, no se lo permitieron. Es que las normas técnicas, que son normas técnicas, reglamentos técnicos, que son... Las primeras de ellas son normas de autorregulación, ¿no? Son normas, digamos, de voluntarias, son normas que en el Perú de alguna manera aparentemente han estado manejadas por las propias empresas. Entonces yo fabrico mi ley, cumplo mi ley,
Y entonces te digo, mira, no hay ningún problema. A ese punto quería llegar. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y quiero ir un poco más allá, porque para mí el tema del etiquetado me parece fundamental, pero ¿no se ha detectado si es que hay un cártel que maneje toda la industria de lácteos? Tenemos a Laibe, Gloria y Nestlé. Bueno, evidentemente hay una concentración tremenda, ¿no? El 80% del mercado está en una sola empresa. Correcto. Mayor razón todavía para que haya más institucionalidad, para que haya una regulación mucho más protectora de los consumidores en un mercado claramente concentrado. Que dicho sea de paso no es el único, ¿no? Correcto. Por ejemplo, los medios de comunicación de prensa escrita. Pero, por ejemplo, se tendría que debatir justamente ese tema de la concentración si es que tiene que haber una ley de fusiones y adquisiciones. Pero termina viendo el otro tema también. Más allá de una concentración, igual puede haber competencia. Mi pregunta es si es que hay competencia más allá de la concentración. Estoy hablando de un oligopolio o un cártel, es decir, no competimos entre nosotros. La mejor manera de que exista un mercado que funcione es un Estado fuerte que regule, es un Estado fuerte que supervise. Cuando digo fuerte no digo burocrático, cuando digo fuerte no digo gigante, cuando digo fuerte digo eficiente. Ok, ese parece no ser el sentido. Habían otras leyes, por ejemplo, ¿no?, que usted nos quería comentar. Ahí, la semana pasada estuvimos con Milagros Salazar de Convoca. Ella nos contaba, por ejemplo, que está investigando el tema de las adendas, de las empresas constructoras, brasileras, peruanas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ella pedía el informe técnico financiero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en algunos casos información ocitral, y no justamente se la daban. Ustedes han presentado un proyecto de ley justamente para llevar adelante el tema de la transparencia, que parece faltar aquí en nuestro país. Hay un tema que me parece particularmente sensible y que conspira respecto del flujo de información y la transparencia de la contratación pública. Los informes técnicos financieros de las APPs es información confidencial, por lo tanto escapa del ojo público, escapa de la ley de transparencia. Dicho de manera más llana, si usted solicita esa información técnico-financiera que sirvió de base para ese proyecto de inversión, para ese proyecto de infraestructura, o para ese pago extra a través de una adenda, no va a poder tener acceso a esa información, porque es una información confidencial. A ver, yo entendería, aunque no lo acepto, pero entendería que en la etapa de la postulación, en la etapa del concurso, digamos, esa parte de mi postulación, de mi propuesta, la parte técnico-financiera, sea confidencial, porque tú lo podías utilizar para competir precisamente conmigo. Yo estaría financiando esa parte técnico-financiera en mi proyecto. Hasta ahí lo puedo entender. Pero en el momento en el que se ha entregado la buena pro, ¿por qué tiene que seguir 1 año, 2 años después? ¿Por qué sigue siendo confidencial? Si eso es lo que determina la rentabilidad, la viabilidad de ese proyecto. Ahora, ¿es consciente que las instituciones, los políticos y quizá el ciudadano peruano promedio per se no tiende a la transparencia? Permíteme terminar esta parte. Sí. Este es un proyecto, cuando descubrimos esto, nosotros presentamos una iniciativa legislativa al Congreso, porque la Defensoría tiene iniciativa legislativa, esto está en el Congreso. Yo creo que el Congreso, aprovecho estos minutos para decir que el Congreso daría una estupenda señal de transparencia, de compromiso con la lucha contra la corrupción, por el flujo de información respecto de los actos del Estado, se apruebe esa ley, porque nosotros estamos pidiendo que deje de ser confidencial. ¿Usted cree que la van a aprobar más allá de que tiene fe? Yo soy un optimista, yo espero que la aprueben. Pero un optimista tiene que ser realista, es decir, y aquí viene nuevamente la pregunta, ¿es el chip del peruano, el político en general, tiene una tendencia a la transparencia o no? Porque si no, no estaría presentando este proyecto de ley. Yo creo que la ciudadanía, que los medios tienen una cierta vocación, importante vocación al flujo de información, más que en otros países incluso. Pero en ciertos estamentos de poder, sean empresariales o estatales, ese chip, para utilizar el término que tú has puesto sobre la mesa, no está instalado plenamente, no en todos por lo menos. Pero en este caso, soy optimista. Correcto. Defensor, desgraciadamente el tiempo me gana, pero yo le quería hacer unas preguntas de coyuntura política. La situación que se vive justamente en el Congreso de la República con el Contralor Edgar Alarcón y el Ministro de Economía Alfredo Torne. ¿Cómo usted ve este tema? Como defensor del pueblo, ¿cuál sería una solución, digamos, la mejor solución para salir de este entrampamiento?
Bueno, el artículo 132 de la Constitución, que habla de la cuestión de confianza, literalmente no señala, digamos, no calza la situación que se ha dado. El ministro ahí ha ido al Congreso a informar sobre el contenido de unos audios. El artículo 132 no se refiere a eso, se refiere cuando un ministro va a plantear una política pública. Correcto. O una iniciativa legislativa y el Congreso le dice no te apruebo la iniciativa pública. Él puede hacer una cuestión de confianza, pero esa no parece ser la figura. Creo que se va a hacer una interpretación política a este tema y probablemente para cortar plazos, seguramente se va a interpretar que ha pedido una cuestión de confianza que es válida esa vía. No se le va a dar y hay tres posibilidades. Sí. Que el ministro renuncie, que confirme la confianza y por lo tanto el ministro continúe, o que se la retire. Yo no soy yo como defensor no me corresponde determinar qué va a pasar. Simplemente explicarlo en este caso. Explicarlo en este caso, pero digamos, ¿usted no siente que el ministro Thorne cometió un error? Bueno, él ya dijo eso, ¿no? Literalmente dijo que... ¿Y usted coincide con él? Yo creo que no debió tomar el nombre del presidente, ¿no? Tomar el nombre del presidente. Y en el caso del Contralor, porque, ojo, han habido algunas entidades que se han pronunciado del Contralor, por ejemplo, ¿no? Proética, algunas entidades de transparencia, incluso usted es parte de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, se le pidió que se suspenda, que no asista. ¿Usted cree que el Contralor puede continuar en su cargo? A ver, el caso Thorne es un caso político, de responsabilidad política. Sí. El caso Alarcón es un caso jurídico. Hay que determinar si es que si él incumplió su ley orgánica, si es que realizó actos que estaban proscritos, vedados por su ley orgánica, y en ese trámite están. Lo que yo creo es que la Contraloría es una institución muy importante para la institucionalidad del país, y que la actual situación es insostenible y tiene que resolverse, y que quien le toca resolver es el Congreso, no el defensor. Correcto. Walter Gutiérrez, defensor. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Rosario Fernández está con nosotros, ella es abogada de Ocinermin. Hay justamente una denuncia, una controversia con la empresa Contubás que se resuelve en el Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué en el Poder Judicial si finalmente Ocinermin es el regulador de empresas como Contubás? Venimos con ello.